Vamos a intentar hacer el truco que nunca me salió en el video pasado. Tengo mucha ansiedad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y ya andamos de nuevo por aquí con un nuevo video. Y en esta ocasión, como pueden ver, pues ya estamos aquí en el desierto porque vamos a probar la doble de esta camioneta. Lo que queremos ver es si se protege igual que la camioneta pasada, la Platinum, la 2017. Ya hice dos videos donde mostré que la camioneta en situaciones muy extremas, cuando estás usando mucha fuerza en la 4x4, la 4x4 de la camioneta pasada, de la Platinum, salió un mensaje donde se desactivaba la doble. Cuando se le metía demasiado esfuerzo a la 4x4, pues la otra camioneta se protegía, ¿no? Cosa que no debería de pasar. Y muchos me dijeron, oye, ¿y por qué volviste a agarrar otra camioneta igual si se protege la doble, si no sirve? Bueno, pues supuestamente esta camioneta trae una transferencia diferente. Y vamos a ver si ya no se protege la doble. En dos videos pasados que ya les mostré donde se protege la doble de esta camioneta, la verdad para mí es una falla que la camioneta se proteja cuando tú más requieres la doble. Y hubo mucha controversia, ¿no? Dijeron, no, pues ¿sabes qué? Es que no sabes utilizar la doble. A mí nunca me ha fallado la 4x4, no sabes usarla. Un montón de cosas. La verdad es que yo ya he leído muchos artículos, he investigado por qué hace esto esta camioneta en muchos foros de gente como tú y como yo que tenemos una camioneta de esas y que nos ha pasado lo mismo, en qué situaciones sucede y por qué sucede. Y bueno amigos, pues después de leer todos esos foros, todos esos artículos, estudiando la compañía que fabricó esta transferencia, aprendí mucho de estas transferencias y les voy a explicar rápidamente más o menos qué es lo que pasa con esa transferencia. La transferencia de estas camionetas, las camionetas de lujo, traen una transferencia que trae un modo que se llama 4x4 automático. Eso lo que hace es que la camioneta mete la doble cuando la necesita. Ese modo es muy efectivo cuando se va a utilizar, por ejemplo, en el desierto, en una brecha donde se va a utilizar mucha velocidad y vas a ir a más de 50 millas por hora por una brecha. El vehículo, cuando va en altas velocidades, pues desactiva la doble para que la energía sea más eficiente y se vaya a las ruedas de atrás. Bueno, pues hasta aquí todo bien. Pero lo que tienen estas transferencias es que utilizan un clutch para poder meter y sacar esa 4x4. Entonces, lo que pasa es que ese clutch no tiene la suficiente fuerza en algunas situaciones. Cuando se aplica demasiado torque al carro, pues ese clutch se barre, ¿no? Es como un clutch normal de una transmisión estándar. Por ejemplo, si tú pones tercera y quieres salir en tercera cuando el vehículo está parado, va a ser demasiado la fuerza que se va a usar ahí y se va a patinar ese clutch, ¿no? Pues eso es más o menos lo que pasa con estas camionetas. Pero en el 2017, Ford le pidió a la empresa BorgWarner que hiciera una transferencia más perrona para el nuevo Raptor. Ford ya sabía que esas transferencias se estaban patinando cuando se utilizaba demasiada fuerza. Entonces lo que hizo la compañía fue que le aplicaron un candado mecánico a la misma transferencia que tiene el clutch, pero ahora le pusieron un candado mecánico. Entonces todos los Raptor vienen con esa transferencia que trae, aparte del clutch, trae un candado mecánico que cuando pones tú la 4x4 se mete un candado mecánico y atora el clutch, evitando que se patine. Entonces en 4x4 high y en 4x4 low entra ese candado y no se patina. Pero ¿qué pasa con las demás camionetas? Como la Limited, la Platinum, la Lariat y todas esas. Bueno, pues según a lo que he leído, porque Ford no especifica muy bien, y mucho menos aquí en México ni siquiera te mencionan eso. Según a lo que he leído, supuestamente las camionetas que traen el motor high output, como la Limited y el Raptor, vienen con esa transferencia que trae el candado mecánico. Entonces, en teoría, se supone que esta camioneta también trae ese transfer. Eso es lo que vamos a probar ahorita. Vamos a ponerlo en una situación donde se requiera que se aplique bien la doble. Vamos a enterrar esta camioneta adrede, la vamos a enterrar. Es difícil enterrar esta camioneta porque es muy eficiente para andar aquí en la arena, pero vamos a enterrarla adrede, que se atasque feo, y luego le vamos a poner la doble a ver si no se bota, igual como pasó con la otra camioneta. Así que pues eso es lo que vamos a hacer, señores. Bueno, como vamos a hacer que la camioneta se atasque, primero la vamos a poner en dos. Como aquí está muy suelta la arena, lo más probable es que se atasque. Vamos a darle para atrás primero. Ahí ya se atascó, siento que ya atascó. Vamos a darle para enfrente. Ok. Bueno, miren, ahí ya atascamos las llantas de atrás. Y
Las de enfrente pues no están atascadas porque no pusimos la doble. Pero vamos ahora sí a darle para enfrente. Vamos a poner la 4x4 low. De todas maneras estamos atascados y es probable que se siga atascando porque traen aire las llantas. Entonces a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Miren, esto es lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Y esto le pasa a mucha gente. Yo me atasqué y luego después que me atasqué fue cuando ya puse la 4x4. Esto no se debe de hacer. Lo estoy haciendo yo para atascarme, señores. Lo vuelvo a repetir. Ustedes cuando entran en un terreno de estos deben de poner la doble antes. Porque luego miren lo que pasa. La camioneta me está pidiendo que le ponga neutral. Entonces muchas veces la 4x4 ya cuando estás atascado no se engancha la doble, porque a veces tienes que mover la camioneta un poquito para adelante y para atrás para que se enganche la 4x4 y a veces batalla. Entonces miren, ahorita aquí sí entró la doble, ya está la doble activada, ok, pero traemos mucho aire. Entonces la gente que es inexperta les pasa esto muy seguido, es muy común. Miren, ok, ya me atasqué. Muy bien. Miren, esto es lo que pasa. Muy común que traes una camioneta con 4x4, cometes los errores que acabo de hacer yo y te vas a atascar. Esto es muy común, señores, en la gente que no sabe utilizar bien su 4x4. Yo lo estoy haciendo adrede, por favor entiendan esto. De hecho, en uno de los videos yo les quería enseñar un truco para salir cuando estábamos así atascados, que no se los pude hacer porque la otra camioneta falló. Bueno amigos, estamos haciendo lo mismo que hicimos en el video pasado, donde la otra camioneta Platinum pues le falló la doble, o como dicen muchos, se protegió, ¿no? Que para mí viene siendo la misma. Ok, ahora vamos a bajarle el aire. Ya cuando la llanta está más pegada al suelo, pues la fuerza para mover las llantas es más fuerte y es cuando se bota la doble, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta camioneta. Miren, aquí tenemos más o menos 15 libras en cada llanta. Tenemos la 4x4 low. Vamos a intentar hacer el truco que nunca me salió en el video pasado. Es un truco para salir de esta situación. Ay, mamá, tengo miedo que va a pasar. Ay, güey. Estoy así. Tengo mucha ansiedad. Ok. Miren, este es el truco que tenían que hacer. Este es el truco que les quería enseñar la vez pasada. Ay. Uy, amigos. Tenía miedo de hacer este video porque tenía miedo que se fuera a botar la doble de esta camioneta. No se botó, señores. Esta camioneta no se protege. Esta camioneta sí le sirve la doble bien. Esta camioneta sí sirve, amor. Esta no se protege, señores. Pues ahí está, amigos. Miren nomás qué contento estoy. Sabía que esta camioneta no me iba a dejar abajo. Confié en esta camioneta, pero de todas maneras tenía ansiedad de que fuera a suceder lo mismo, amigos. Ya tenía mis sospechas de que no se iba a botar porque ya habíamos ido a calar esta camioneta ya a las dunas y jaló muy bien. Así que con toda confianza pueden comprar esta camioneta, compa. No se les va a botar la doble. Jala bien perrón. Esta es la Power Boost, la que trae el motor híbrido, la que trae el motor eléctrico. Trae mucho torque esta camioneta, mucha fuerza, bien perrón.